Bien, creo que se cayó, así que discúlpeme. Vamos de nuevo a retomar del punto en que estábamos. ¿Bien? Entonces le pido a Juan que de nuevo, por favor, me dé la posibilidad de compartir la pantalla. Gracias. Esto suele ocurrir en estos contextos virtuales. ¿Se ve o no? Sí, se ve. Se ve la Ahora presentación, se ¿no? está viendo tu escritorio. Ahí se está apareciendo el Power. Ahí está, gracias. Ahí sí. Bien, gracias. Bien, entonces retomemos. Bueno, el punto es que obviamente hay dificultades para calcular la cantidad de población migrante irregular, ¿bien? Que se denomina de esta manera, ¿bien? Y esto obviamente es complejo también porque efectivamente muchas de estas personas ingresan por pasos no habilitados, ¿bien? Y esto naturalmente también nos lleva a que no, de alguna forma, no caigan dentro de la metodología que utiliza las instituciones chilenas para poder cuantificar la cantidad de migrantes. ¿Bien? Se estima aproximadamente que 27.914 personas desde el 2010 al 2019 han ingresado por pasos no habilitados y que han sido denunciadas, ¿no? Pero esto naturalmente no da cuenta de todas las personas que han realizado ingresos por pasos no habilitados o clandestinamente y que obviamente nunca fueron denunciadas, ¿no? Entonces, esta es una cifra más o menos aproximada que se basa solamente en esta información y por eso que son datos limitados. Lo mismo ocurre con las personas que son víctimas de trata y tráfico, ¿bien? Que son desde el 2012 hasta el 2019, 866 personas, ¿bien? Pero obviamente, en este sentido, también se basan en las denuncias realizadas, ¿bien? Entonces, si uno analiza, por ejemplo, estos dos elementos, ¿no? Estos dos situaciones, ¿no? Lo de los ingresos por pasos no habilitados y de personas por víctimas de trata y tráfico, ¿bien? Lo que hemos visto en los últimos 2 años, ¿bien? Es un aumento significativo, ¿no? Entre 2018 y 2019, más de la mitad, prácticamente el 60% de los ingresos por pasos no habilitados de la década se ha producido en estos 2 años, y lo mismo respecto a las personas que han sido víctimas de trata o tráfico, ¿bien? Así que finalmente se utiliza este concepto, ¿no? Uno de los elementos que se utiliza para el cálculo, ¿bien? Entonces también está toda esta información disponible para todos ustedes, ¿bien? Hay servicios jesuitas migrantes, ¿bien? Y hay otras instituciones que también proveen de esta información. Este concepto que se denomina los saldos migratorios, ¿no? Es decir, las entradas menos las salidas regulares del país. En las 5 nacionalidades más presentes en Chile entre el 2017 y el 2019, los datos son ahí están, ¿no? Obviamente, con las medidas que se han adoptado por parte del gobierno, se ha llevado una caída bastante clara, ¿no? En el caso de los nacionales de Haití, ¿bien? Y también una caída respecto al 2018 en el caso de los ciudadanos de Venezuela, ¿bien? Y la razón de esto es porque se han utilizado medidas que de alguna manera restringen el acceso de estas personas bajo la ley vigente. Como ya lo vamos a ver, es posible cambiar el estatus migratorio de una persona estando en el país, desde turista a residente, bien, en alguna de las categorías, bien, y en la ley nueva esto no es posible, bien, y entonces la forma en que el gobierno implementó para poder atajar esta migración de estos dos nacionalidades, bien, fue el establecimiento de ciertas condiciones de acceso, bien, que son básicamente las visas consulares y la visa de responsabilidad democrática, bien, en el caso de los venezolanos. Bien. Respecto a las cifras sobre el refugio, son más bien desoladoras en Chile, en el sentido de que Chile no es un país que otorga refugio prácticamente a muy pocas personas, ¿bien? Si uno lo compara con las cifras, es prácticamente mínima la cantidad, ¿no? De las 665 personas reconocidas como refugiadas entre 2010 y 2019, bien, la mayoría de estas personas han sido de nacionalidad colombiana, siria, turca, venezolana, congoleña y palestina. Cuando se presentan estos números así en estos volúmenes, ¿no? Uno piensa que son grandes cantidades de personas, pero en realidad no es así, ¿no? Son solamente en 2019 20 personas las que se les otorgó la condición de refugiado, ¿bien? Y por lo tanto, cuando en ese año entraron 16.933 personas declarando solicitud de refugio, es decir, de 16.933 personas que ingresaron a Chile pidiendo el estatuto de protección de refugiados, bien, solamente se otorgaron 20, ¿no?
estos, digamos, 20 refugios, ¿bien? O sea, determinó 20 personas que cabían dentro de la definición de refugio, ¿bien? Considerando la crisis venezolana, obviamente que todos estamos al tanto de que desde 2017 a la fecha ha llevado que más de 5,5 millones de venezolanos abandonen su país. En Chile solamente en 2019 14 personas recibieron ese estatuto de protección, ¿bien? Esto es más o menos en general, usted pudiera ver el contexto de lo que ha ocurrido. Hay situaciones puntuales que si quieren después las preguntas podemos analizar bien, sobre todo la crisis de Colchane bien, y la crisis venezolana, en lo particular en la forma en que se ha adoptado y las gestiones que se han realizado, pero estos son los grandes números que de alguna manera nos orientan para que podamos entender la magnitud de finalmente los flujos migratorios que hay en Chile, y especialmente que esto probablemente con los años siga aumentando bien, y esto más o menos va a mostrarles a ustedes un panorama general para entender cuál es finalmente el contexto en que nos encontramos, ¿bien? Y probablemente el que ustedes van a enfrentar cuando comiencen a realizarse por los usuarios las denuncias respecto a las competencias específicas que le dio la ley, que ya vamos a llegar a eso en un momento, ¿bien? Bueno, voy a ver un breve recorrido sobre la migración en Chile para que más o menos entendamos en qué posición estamos ahora y en qué momento se sitúa la ley, ¿bien? Hay dos grandes etapas dentro de la migración en Chile, una del siglo XIX, bien, que es una etapa de migración selectiva, bien, en base a unos presupuestos que en su tiempo parecían estar bien, ¿no? Pero que hoy día, mirados con la distancia y desde los valores de la actualidad, bien, son obviamente presupuestos que son racistas, bien, como la idea de los pueblos europeos como los pueblos civilizados, bien, y también presupuestos racistas, ¿no? La idea misma de raza, bien, que obviamente esto no tiene sustento científico alguno, ¿no? Y también con ciertos objetivos geopolíticos en su momento, como el despojo, la ocupación del Gualmapu, de la Araucanía, o la pacificación de la Araucanía, en la forma que usted prefiera denominar. Bien, en 1824 se dictó una ley para fomentar el asentamiento de extranjeros católicos para el desarrollo de la industria, bien, a la que se sumó en 1845 la famosa ley de colonización dictada por el presidente Bulnes, bien, para atraer específicamente a colonos europeos. Desde 1856, con la creación de la Comisión para la Inmigración Extranjera por el presidente Montt, se fomenta la migración selectiva europea, bien, a la que se considera por sobre la población nativa, con, como agentes fundamentales estos europeos para el desarrollo de los proyectos de desarrollo nacional. Bien, y finalmente en 1872 se crea la Oficina General de Inmigración, la que se sumó a los esfuerzos desde 1860 por, entre comillas, pacificar la Araucanía. Este es el contexto de la primera etapa de migración, que es una migración básicamente selectiva, es decir, el Estado busca dirigir la migración. ¿Bien? Todas estas leyes de migración selectiva fracasaron en sus objetivos o cumplieron parcialmente sus objetivos. ¿Bien? Básicamente las razones de esto, ¿no? A pesar de que usted probablemente en los libros de historia escuchó que esto es muy exitoso en el caso, por ejemplo, de la migración alemana en el sur de Chile, si usted mira los objetivos que se establecían en esas leyes, que era básicamente lograr el poblamiento, en realidad en la zona de los lagos, por ejemplo, y de la actual región de los ríos, bien, se produjo en realidad una disminución de la población. ¿Bien? Y esto fue naturalmente producto de muchos factores, ¿bien? Entre ellos básicamente que Argentina, nuestro país vecino, ¿no? También atraía migrantes, bien, sin hacer estas distinciones tan precisas, y por lo tanto muchos chilenos migraron a Argentina, bien, esta migración regional, bien, o buscando las oportunidades que aquí en Chile la ley les negaba, bien, dado que se prefería y se les daba facilidades a los extranjeros europeos, a los europeos particularmente, por sobre los demás, ¿no? Pero el motivo fundamental del fracaso fue la existencia de una migración libre. ¿Bien? Dentro de esta migración libre hay tres tipos de migrantes que llegaron a fines del siglo XIX, comenzó el siglo XX, bien, los inmigrantes europeos avecindados libremente en el contexto de procesos globales de movimiento de población, sobre todo en los puertos del norte y centro de Chile. Los inmigrantes no europeos, sobre todo los del Imperio Otomano y de China, esto también en el norte de Chile, particularmente la colonia china es bastante importante. Bien, y por último los inmigrantes intrarregionales, bien, principalmente aquellos provenientes de los países vecinos Bolivia, Perú y Argentina, especialmente en el contexto salitrero. Bien. Por lo tanto, cuando usted piensa en la migración de Chile del siglo XIX, inmediatamente por los libros de historia y por los sesgos institucionales a usted se le viene a la cabeza la migración alemana del sur, pero se olvida que el país es más largo y que efectivamente en el norte y en el centro del país y en los principales puertos hubo una migración libre, ¿no? Y esta fue una de las razones por las cuales se presenta como un argumento para poder sostener que la migración selectiva fue un fracaso, ¿no? Porque si el Estado quería incentivar que llegaran solamente migrantes de ciertas partes de Europa, en realidad lo que ocurrió fue que llegaron migrantes por las de ellos, ¿no? Libremente,
¿no? En los puertos, bien, y de esto hay evidencia que ni siquiera vale la pena mencionar. Usted va a la ciudad del norte de Chile y se da cuenta inmediatamente la diferencia, bien, que hay respecto al modelo colonial, ¿no? De la zona central, de la ciudad de herencia, digamos, colonial española, ¿no? Luego, esta presencia de la migración libre, ¿no? A fines del siglo XIX, provoca un cambio en la política migratoria, ¿bien? El Estado cambia su parecer, ¿no? Por así decirlo, desde la promoción de la migración selectiva europea a la idea de la regulación, ¿bien? Hay 4 factores que explican esto, bien, básicamente la presión de los propios grupos nativos, es decir, de los nacionales, en cuanto a adquirir privilegios y estímulos equivalentes a los recibidos por los migrantes, el notorio incremento de los migrantes libres, bien, destinados principalmente a labores industriales, llegados al país como resultado de políticas de atracción desarrolladas durante el primer gobierno de Balmaceda, por eso que Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, Iquique, qué sé yo, comenzaron a recibir una gran cantidad de migrantes, bien, porque son esas ciudades en las que muchas de ellas concentraban la fuerza industrial, bien, también Concepción, bien, Talcahuano. El reconocimiento estatal del fracaso del proyecto de la migración selectiva, y un contexto ideológico de activación de nacionalismo. Esto principalmente es muy notable en la primera mitad, el inicio, perdón, del siglo XX, bien, y sobre todo el cumplimiento del primer centenario de la República, en que esto se ve de manera clara, ¿no? Estos cambios legislativos están caracterizados, bien, por un reconocimiento condicionado de los migrantes, aun cuando estos fueran de procedencia europea, la construcción de normas jurídicas aplicables para el conjunto de la población migrante avecindada en el país, la tendencia a la generación de normas restrictivas fundadas en el principio de la potencial peligrosidad de la migración no planificada. Estas 3 razones, bien, se encuentran, por así decirlo, si usted quiere, en el núcleo ideológico de nuestra legislación migratoria ya en el siglo XX, a inicios del siglo XX. Bien, en base a estas nuevas, estos procesos legislativos, ¿no? Se comienzan a dictar una serie de esta nueva como visión de la migración, ¿bien? Se comienzan a dictar ciertas leyes, bien, el reglamento para el servicio de inmigración libre de 1895, la ley para la concesión de tierras a colonos chilenos, que habitan en Argentina. La idea era favorecer que los chilenos que habían migrado a Argentina por la ley migratoria argentina ahora pudieran retornar a Chile, ¿bien? La reglamentación del procedimiento para la concesión de calidad de colonos migrantes libres, 1899, y los sucesivos reglamentos que se fueron dictando desde 1905 y 1907. ¿Bien? Este cambio de parecer del Estado, ¿no? de la forma en que concibe la migración desde la producción hacia ahora la regulación, ¿bien? Da inicio a la segunda etapa. La legislación y la política migratoria entonces chilena se comienza a asociar explícitamente la migración deseada con un conjunto de condicionamientos distintos al origen nacional y o a las características étnicas o raciales. No es que las consideraciones étnicas o raciales o del origen nacional hayan desaparecido, solamente que fueron reemplazadas por condicionamientos adicionales, ¿bien? Que tenían que ver básicamente con la seguridad, el orden público, bien, y sobre todo, y a partir de, lo pueden ver ustedes, a partir de la revolución bolchevique y de ciertos movimientos revolucionarios en otras partes del mundo, bien, las limitaciones, por ejemplo, de políticas, ¿no? Respecto a las personas que provenían de ciertas naciones, bien, que se percibían como, en fin, que iban a propagar doctrinas, ¿no? Que pudieran ser dañinas, bien. Así, en 1918 se dicta la ley que impide la entrada al país o a la residencia en él de elementos indeseables. Esta ley tiene unas joyas, bien, que naturalmente vale la pena destacar, entre ellas, por ejemplo, evitar el ingreso de personas que tuvieran no solo enfermedades contagiosas, que eso podría parecer razonable, sino que personas, por ejemplo, dadas las concepciones de aquella época, en base a criterios eugenésicos, ¿no? Personas que tuvieran algún tipo de deficiencia intelectual, etc. ¿Bien? Y también, obviamente, personas que no podían ganarse la vida o que tuvieran antecedentes, bien, esto comienza, antecedentes criminales, bien, esto comienza a asentarse dentro de nuestra legislación, bien, luego se dicta la ley 4.871-1930, que establece normas para el otorgamiento de pasaportes, bien, que también establece ya estos criterios que luego se comienzan a repetir hasta el día de hoy, bien, se encuentran en nuestra legislación, bien, el DFL número 69, del 27 de abril del 53, sobre inmigración y el departamento respectivo del MINREL, bien, este DFL es el último intento del Estado de favorecer una migración selectiva, bien, convenio de inmigración con el Estado español del 61, bien, a fin de favorecer la llegada de españoles a Chile, bien, esto aquí también para muchas personas es conocido, ¿no? Esto, hay muchas personas, hijos de españoles, bien, que llegaron a Chile bajo esta protección, bien, y el decreto ley 1094 de 1975 que establece normas sobre extranjeros en Chile, que es el que está actualmente vigente,
Bien, este es más o menos un recorrido así histórico muy rápido sobre esto. Bien, ahora para poder comprender y entrar derechamente en el tema de la nueva ley, es preciso que manejemos algunos conceptos claves, ¿bien? Y estas precisiones son importantes, dado que la ley utiliza muchísimas definiciones y muchísimas referencias a ciertos conceptos que vale la pena clarificar antes para que no nos perdamos. Y efectivamente cuando lleguemos a la parte que nos convoca, ¿no? Que es efectivamente la competencia que tengan los jueces de policía local en este tema, también facilitará esta comprensión bien de la ley. ¿Bien? Bueno, lo primero es que hay que definir qué es la migración, que es algo que parece bastante sencillo, pero no es tan sencillo. La propia ley en el artículo 1, número 10, define, la ley nueva, ¿no? La ley 21.235 define a la migración como la acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él. ¿Bien? Es importante esta idea de establecerse en el país porque finalmente en la discusión de la ley quedó claro, y antes era mucho más explícito, pero hoy día quedó más o menos oculto en esta definición, que tiene que haber un elemento subjetivo, ¿no? No es solo objetivo de transitar o cruzar una frontera, ¿no? Internacional, sino que además debe haber un elemento subjetivo en la idea de que la persona debe manifestar o debe tener una intención de residir en el país, de establecerse en el país, ¿no? Según el glosario de migración de la Organización Internacional de las Migraciones, bien, recientemente lo sacaron, ¿no? El movimiento de personas define la migración como el movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país, ¿no? Y aquí nos empezamos a encontrar con diferencias, ¿no? Porque para efectos de la OIM, bien, y las definiciones del derecho internacional que se están comenzando a construir, también existe la migración que se denomina la migración interna, ¿no? Y esto lo vamos a ver a continuación. Bien, es decir, la migración no solo se produce en un contexto de pasar por una frontera internacional, sino que también dentro del país es posible entender o concebir la migración, ¿no? Sobre todo los estados que son federales, esto es mucho más sencillo de entender que, por ejemplo, un estado unitario como el nuestro. Bien, la otra palabra vinculada usualmente a la migración es la idea de la movilidad humana, que también es un concepto que de alguna manera hay que ver si es que está en una relación de género y especie, es decir, si la movilidad humana es la gran categoría y la migración es un tipo de movilidad humana, etcétera. Bien, una de las legislaciones más avanzadas del mundo en temas de migración, después de probablemente junto con la de Reino Unido, es la de Ecuador, que dictó una ley de movilidad humana, una ley orgánica constitucional. Artículo 3, número 8 de esa ley define la movilidad humana como los movimientos migratorios que realiza una persona, familia o grupo humano para transitar o establecerse temporal o permanentemente en un estado diferente al de su origen o en el que haya residido previamente y que genera derechos y obligaciones. ¿Bien? En Chile la legislación prefiere la palabra migración y no movilidad, pero es bastante difundido también en la literatura especializada hablar de movilidad humana. ¿Bien? Así que de alguna manera podemos quedarnos tranquilos, ¿no? Pensando que son conceptos que son equivalentes. ¿Bien? La segunda distinción importante, ¿no? Es si es que vamos a hablar de migrantes o de extranjeros, ¿no? O de extranjeros migrantes, como creo yo que es mejor decirlo según la legislación. ¿Bien? La OIM dice que el migrante es un término genérico no definido en el derecho internacional, que por uso común designa a toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente y por diversas razones. Este término comprende una serie de categorías jurídicas bien definidas de personas como los trabajadores migrantes, para lo cual hay una convención internacional, las personas cuya forma particular de traslado está jurídicamente definida, como los migrantes objetos de tráfico, que también hay una convenciones internacionales respecto a este punto, así como las personas cuya condición o medio de traslado no estén expresamente definidos en el derecho internacional, como los estudiantes internacionales, que yo mismo cuando fui un estudiante internacional me tocó padecer un poco esta misma situación, bien, que uno está en una situación, un limbo jurídico un poco extraño, ¿no? Y experimentarlo de repente puede llegar incluso a ser a veces no solo desconcertante, sino que aterrador. ¿Bien? En el plano internacional, por lo tanto, no existe una definición universalmente aceptada de migrante. Bien, hay dos enfoques que están sobre este tema, ¿no? El inclusivista, que es el promovido por la OIM y otros organismos internacionales, en cuyo marco el vocablo migrante se considera un término genérico que aglutina a todas las formas de movimiento. Es decir, por eso que la tesis de que la migración, de alguna manera, y la movilidad humana son equivalentes, ¿no? Y hay una visión residualista que excluye del término migrante a aquellas personas que huyen de las guerras o de la persecución. ¿Bien? Es decir, trata como separado, por ejemplo, los casos como vamos a ver de refugio o asilo. ¿Bien? El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas define al migrante internacional para efectos de estadística como cualquier persona que cambia su país de residencia habitual, lo que excluye el movimiento de personas debido a recreación, vacaciones, visitas a parientes, amigos, negocios, tratamientos médicos o peregrinaciones religiosas. ¿Bien? Todas estas definiciones de alguna manera
nos llevan a justamente cuestionar los datos que tenemos sobre la migración, porque lo primero que tenemos que saber para poder contar cuántos migrantes hay es, bueno, ¿qué estamos contando? ¿No? Y este punto por eso que es relevante. Bien, desde la perspectiva del derecho chileno, actualmente vigente, es decir, del decreto ley 1094, porque la ley nueva todavía no entra en vigencia, entrará en vigencia una vez que el reglamento sea dictado, bien, no utiliza la legislación chilena la palabra migrante, la actualmente vigente. En este sentido, para la ley vigente, migrante siempre es un extranjero, como señala el artículo 5 del decreto con fuerza de ley 69 de 1953. Inmigrante es el extranjero que ingresa al país con el objeto de radicarse, trabajar y cumplir las disposiciones del presente decreto de ley. Bien, la ley 21.235 tiene una serie de definiciones, distingue entre extranjero, extranjero transeúnte y migrante, bien, por lo tanto introduce la novedad que introduce una definición de migrante, bien, en los mismos términos que está establecido en la OIM, bien, y extranjero hay una referencia directa a la Constitución, es decir, se entenderá por extranjero lo que define la Constitución en este caso. Bien, bueno, la legislación de la región que no importa tanto en este momento, también hay una diferencia radical. Por ejemplo, en el Perú, la categoría jurídica es extranjero, bien, en otros países como Ecuador la categoría es migrante, bien, en Brasil hay una diversidad de términos, ¿no?, que se pueden utilizar y que indican categorías distintas, lo mismo que en Argentina, bien, que también se establece migrante y se hacen las diferencias respectivas. Bien, la otra distinción importante es entender que el derecho, digamos, las normas migratorias hay de dos, digamos, ámbitos, ¿no? Uno es el derecho internacional sobre la migración y otro es el derecho migratorio nacional. ¿Bien? El derecho internacional sobre migración, bien, es el marco jurídico internacional en materia de migración, dimanante de diversas fuentes del derecho internacional que se aplican al movimiento de personas dentro de los estados o entre ellos, y regulan la competencia y las obligaciones de los estados, la condición jurídica, los derechos y los deberes de los migrantes y la cooperación internacional. Bien, cuando nos referimos a los instrumentos internacionales, estos instrumentos, según hay un libro muy bueno del profesor Kitale que habla sobre este tema, son como 50 instrumentos, ¿no? No es solamente la Convención para los Trabajadores Migratorios, etcétera, sino que hay una serie de instrumentos, bien, que se refieren a la materia. ¿Bien? Así que el corpus de normas jurídicas de estatus internacional sobre migraciones es bastante, digamos, grande, vasto, ¿no?, y especializado. ¿Bien? Y el problema fundamental es que están dispersas esas normas. Por eso los esfuerzos de tratar de celebrar este Global Compact, ¿bien? Sobre migración, del cual Chile intempestivamente se restó de firmar. ¿Bien? Luego tenemos el derecho migratorio nacional. El derecho internacional reconoce a todos los estados ciertas potestades soberanas de control territorial que forman parte del derecho consuetudinario internacional y se consideran el núcleo del Estado-nación moderno. ¿Bien? Es decir, si usted me pregunta, ¿de dónde sale el derecho de los estados de regular y controlar a los territorios y las fronteras y a los migrantes que ingresan o salen del país? Eso es parte de la costumbre internacional. Se viene reconociendo por la práctica internacional desde que hay Estado-nación. Es decir, usted lo mira así en términos generales, paz de Westfalia en adelante, más o menos esto se entiende que es parte del derecho de los estados. Los estados tienen población y territorio, bien, y tienen que ejercer potestades de control sobre ambas entidades, ¿no? Y por lo tanto, desde esa perspectiva, desde allí es donde surge este derecho de los estados, de cada cual de definir estas leyes, ¿bien? Estas normas, perdón, relativas al control control del territorio. Bien, entonces en este sentido, entre estas facultades se encuentra el control de identidad fronterizo y en territorio, la detención en frontera, la prohibición de entrada, la expulsión y restricción de las libertades de los extranjeros durante la incoación de procedimientos de sanción o la espera de la ejecución de una sanción, entre otras. Bien, pero estas son las fundamentales. Bien. Así que los estados en este sentido tienen el propio derecho internacional reconoce este margen en el cual ellos pueden dictar estas legislaciones regulatorias, y obviamente ya saben ustedes que la relación entre el derecho interno y el internacional en este sentido es que el derecho internacional, particularmente migratorio, establece ciertos estándares, ¿bien?, que el derecho interno no puede de alguna manera sobrepasar. Bien, luego tenemos una distinción que también es relevante, bien, entre la legislación migratoria y la política migratoria. Bien, la legislación migratoria es el conjunto de normas y principios que establecen las instituciones, los órganos y competencias que permiten el control migratorio y territorial al Estado, y que determinan sus límites, ¿no? Es decir, establece órganos, funcionarios con competencias, etcétera, entre ellos, por ejemplo, ahora ustedes que van a tener una cierta competencia especial. ¿Bien? Y la política migratoria, en cambio, es el conjunto de fines, de directrices y principios que dotan de un significado completo a las normas expresadas por las formulaciones normativas establecidas en la Ley de Migración y Extranjería. Esto que suena a chino mandarín, en realidad no quiere decir sino que básicamente la política migratoria dirige cómo se usan las instituciones y de las instituciones que se crean en la legislación migratoria para el control migratorio y territorial, orientando el actuar de los funcionarios. ¿Bien? Esto es importante.
En la nueva legislación, una de las novedades que tiene es que se incluye la política migratoria como parte, como parte del derecho migratorio interno. ¿Bien? Es decir, no es solo normas, la ley, digamos, nueva de migración y extranjería no solo incluye normas que establecen órganos, competencias, etcétera, las expulsiones, las sanciones, etcétera, sino que también los límites, ¿no? Sino que también establece una política nacional de migración, ¿bien? Una política nacional migratoria, y esta política tiene ciertas directrices que tienen que respetarse, ciertos elementos mínimos, como lo vamos a ver, ¿bien? Hay otras definiciones que son relevantes, ¿bien? En este sentido, que también están en la ley y que también son importantes para considerar a efectos de las personas que se encuentran, los migrantes que se encuentran en Chile. Los apátridas, ya saben ustedes que son las personas que no son consideradas como nacional de ningún Estado, ¿bien? Y los refugiados, que también está en el artículo 1 de la ley, establece que es el extranjero al que se le ha reconocido la condición de refugiado de acuerdo con la ley y a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Bien, hay una distinción importante a establecer entre asilo y refugio, porque usualmente no solo se pierden los que no conocen sobre el tema, sino que también los que conocen sobre el tema confunden usualmente asilo y refugio. Bien, el asilo únicamente puede concederse las embajadas, legaciones diplomáticas, buques de guerra, aeronaves o campamentos militares. La solicitud de asilo es estudiada y concedida por el agente diplomático o por el comandante de la aeronave o embarcación. El límite para no conceder el asilo político es la voluntad soberana del Estado al que se le solicita protección y extradición. Quiere ver un caso ahora, el de la gimnasta rusa, ¿no? Que pide asilo, ¿no? A la embajada de Polonia y finalmente es trasladada. Cuando eso ocurre, ese asilo que es consular, que está en el consulado de Polonia, ¿no? Pasa a ser un asilo territorial, ¿no? Es decir, bajo la protección de Polonia, esa persona es trasladada de un lugar a otro, bien de la embajada, ¿no? De la delegación diplomática al mismo Estado. El refugio, en cambio, no se otorga en las misiones diplomáticas, debe ser solicitado en las fronteras y administraciones habilitadas por el país donde es solicitado. El refugio es tramitado y autorizado por funcionarios establecidos por la ley, según cada país habitualmente está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. El asilo se concede principalmente por motivos políticos o delitos relacionados. Nace como asilo diplomático y se convierte, como les dije, en territorial al trasladar al protegido al Estado protector. Debe resolverse con celeridad y trasladarlo inmediato al territorio del país protector. El refugio, en cambio, es concedido por otras razones, ¿no? A personas que son perseguidas por motivos varios y que demuestren fundado temor de encontrarse en riesgo su integridad, salud, vida, y los motivos son numerosos, bien, han sido ampliados en distintos catálogos, en distintas declaraciones, bien, particularmente la Declaración de Cartagena del 84 se encuentra el detalle de esto, ¿no? Por lo tanto, el refugio debe solicitarse en puestos fronterizos, bien. Este es uno de los problemas fundamentales por los cuales Chile aparentemente tiene una política de no conceder refugio, porque lo vamos a ver, tiene una ley de protección de refugiados, bien, que le da a los refugiados un plazo una vez que ingresan al país, bien, están en el territorio nacional, para poder solicitar el refugio, bien. En principio, en la frontera, la persona migrante debería declarar, ¿no?, que efectivamente es refugiada, pide la protección de esta condición, bien, y si no es allí, ingresa al territorio, tiene un plazo para poder hacerlo dentro. Si el plazo no lo hace dentro del plazo, entonces lo que ocurre básicamente es que la persona no puede solicitar el estatus. Y lo que generalmente pasa es que naturalmente los extranjeros que llegan con situación de refugiados a Chile, bien como lo hemos visto en las situaciones dramáticas en que las personas entraban por Colchane, es que básicamente desconocen la legislación nacional y los requisitos para poder otorgarse el refugio en esos términos. Los funcionarios aparentemente no le entregan la información completa y fidedigna respecto a este asunto. Bien, en muchos casos se ha sabido de que simplemente no les entregan los formularios, bien, o ni siquiera les mencionan, o le dicen que no califica, bien, y las personas se quedan con eso y básicamente por eso que no reciben el estatus de refugiado. Eso explica por qué de 16.000 personas que pidieron refugio en Chile solamente se lo otorgaron a 20, ¿no? El refugio, entonces, la ley de refugio, que es una ley, ¿no? Por lo tanto, esto nos obliga no solo a mí, a usted y a todos, sino que a instituciones del Estado, fundamentalmente, ¿bien? El artículo 6 señala que la no sanción por ingreso clandestino y residencia irregular, ¿bien?, no se impondrá a los refugiados sanciones penales ni administrativas con motivo de su ingreso o residencia irregular, siempre que se presenten dentro de los 10 días siguientes a la infracción de la legislación que establece normas sobre extranjería. Estos son los 10 días que generalmente le hacen valer a los extranjeros en Chile, ¿bien?, a las personas que pidieron refugio. Bien, si usted adquiere el estatus de refugiado, por lo tanto no lo pueden expulsar, ¿bien?, el principio de no devolución, ¿bien? Así funciona la lógica, dentro de la lógica, porque naturalmente esta ley implementa el convenio que Chile suscribió sobre este punto, ¿no?, sobre el otorgamiento de refugio, ¿bien? La ley 21.325, bien, en su artículo 10 establece también esto que se denomina la protección complementaria, ¿no?, la ley nueva.
A los extranjeros solicitantes de refugio que no les fuere concedido tal calidad, se les podrá otorgar protección complementaria de oficio o a petición de parte por la autoridad dispuesta en la Ley 20.230. Ningún extranjero titular de esta protección complementaria podrá ser expulsado o devuelto al país donde su derecho a la vida, integridad física o libertad personal corran riesgo de ser vulnerados en razón de su raza, etnia, nacionalidad, religión o creencia, condición social, etc. ¿Bien? Es decir, que incluso si un extranjero no recibe la protección de la condición de refugiado, puede acceder a esta protección complementaria que establece la nueva ley en el artículo 10. ¿Bien? Luego hay otra distinción que es importante, ya con esto vamos para ir avanzando hacia lo que nos convoca, ¿bien? Entre la diferencia entre expulsión y expulsabilidad. ¿Bien? Y esto es importante para efectos de esto que la ley nueva, las competencias que la ley nueva otorga a los jueces de policía local respecto a la idea de vulnerabilidad. ¿Bien? Una cosa es la expulsión, ¿no? Que esto lo conocemos, está en la ley, bien, es decir, la expulsión de extranjeros puede entenderse como una salida coactiva de territorio nacional acompañada de la prohibición temporal de entrada de los extranjeros. ¿Bien? La OIM dice que es un acto jurídico, comportamiento atribuido a un Estado por el cual un extranjero es compelido a abandonar el territorio de ese Estado. ¿Bien? La ley 21.325, en el artículo 126, define la expulsión como la medida impuesta por la autoridad competente consistente en decretar la salida forzada del país del extranjero que incurre en alguna de las causales previstas en la ley para su procedencia. Esto es lo que los abogados miramos y decimos, muy bien, nos parece esta es la definición de expulsión. Esto es lo que se hace con las personas que incumplen la ley migratoria, no tiene los requisitos para estar en Chile y entonces se activa un procedimiento administrativo, penal, en fin, ahí podemos después discutir el detalle de eso, y esta persona es sacada coactivamente del país. ¿Bien? Pero una cosa distinta es la expulsabilidad. ¿Bien? Esto es un concepto que proviene de las ciencias sociales, ¿bien? Y es esta idea que tiene que ver con la subjetividad de la persona que puede ser expulsada, ¿bien? Es decir, es la posibilidad de la expulsión. Las múltiples fronteras que se construyen, como dice un autor, internamente y respecto de los cuales los migrantes son situados al otro lado de aquello que aparece como aceptado, natural y propio, y que históricamente ha generado que la mano de obra migrante indocumentada sea una mercancía claramente desechable. Esto es muy importante, ¿bien? Porque es esta experiencia de la expulsabilidad, ¿bien? Esta situación en la cual las personas son posiblemente expulsables, las que cambian las correlaciones, no solo de la percepción que las personas, que los nacionales chilenos tenemos respecto a los migrantes, ¿bien? Como personas que potencialmente están aquí, pero de un día a otro podrían ser sacados del país y, por ejemplo, pierden su trabajo, no tienen cómo justificar los medios de vida y, por lo tanto, se les aplica un procedimiento administrativo y se les expulsa, sino que también genera una serie de situaciones que finalmente ponen a las personas migrantes en situación de precariedad, de vulnerabilidad, especialmente esas personas. ¿Bien? Porque la posibilidad de ser expulsado es la que finalmente a la larga se convierte en un condicionamiento para que la persona, por ejemplo, busque quedarse en el trabajo. Si el jefe sabe que la persona migrante puede ser expulsada, si pierde el trabajo, ¿no le parece a usted que eso le da un poder al empleador para finalmente abusar de esta persona? Lo mismo respecto al arriendo, ¿no? Si la posibilidad de ser expulsado es cierta, ¿no? Bien, y si la persona, no, en fin, no tiene otros medios, ¿no es acaso le da a usted un pie, ¿no? Una situación asimétrica para que usted como arrendador pueda empezar a abusar de sus arrendatarios? ¿Bien? Esto es por eso que es muy importante. Una cosa es lo que la ley dice, ¿bien? Y otra cosa son las relaciones sociales, las percepciones sociales, ¿bien? Los discursos que se construyen a partir de la ley. Y la expulsabilidad es un concepto que es clave, ¿bien? Porque es clave para poder entender por qué las personas migrantes están en una situación particularmente de vulnerabilidad. ¿Bien? No solo los migrantes irregulares, que naturalmente son los que están de alguna manera peor, ¿no? Sino que incluso los migrantes que están legalmente en el país, ¿bien? Y que depende de su permanencia de, por ejemplo, que mantengan un trabajo, ¿bien? En particular, o que tengan, para poder tener las condiciones de vida adecuadas para poder vivir, ¿bien? Y esto genera una serie de situaciones que finalmente son el propósito y el fin que tiene la ley para proteger a estas personas, y lo vamos a ver en su momento respecto particularmente a la situación de los arriendos en situación abusiva. ¿Bien? Vamos ahora con los elementos fundamentales de la ley 21.235 de migración y extranjería. Bien, el aumento de la población migrante en Chile en los últimos 10 años, como ya vimos, es evidente, bien, la última década, bien, y esto puso de manifiesto la necesidad de cambiar esta ley migratoria vigente, el decreto ley 1094, bien, y esto ha sido en la última década el motivo de discusión bien bastante intenso, ¿no? Las críticas fundamentales a esta ley, a la ley vigente, ¿no? No a la ley nueva, sino que a la ley que actualmente está vigente, que ya va a ser reemplazada, es decir, el decreto de ley 1094, son básicamente dos críticas que se abrieron, ¿no? Que se han abierto, ¿no? Que uno encuentra en el debate sobre este tema, ¿no?
Lo primero, que establece una política migratoria que se denomina securitista, ¿bien?, que entiende la migración como una amenaza a la seguridad nacional y al orden público. Y lo segundo, a una legislación que no solo es anticuada, sino que es incapaz de proteger los derechos de las personas migrantes. Por ejemplo, esto se aprecia muchos datos y mucha información que existe sobre la diferencia entre la ejecución administrativa y la judicial, los desistimientos de las acciones penales, etcétera, una serie de indicadores que después podemos, si quieren, discutir. ¿Bien? El proyecto nuevo de la Ley de Migración y Extranjería ingresó el 4 de junio del 2013 durante el primer gobierno del presidente Piñera, con ese número de boletín. Bien, se introdujeron indicaciones al proyecto con fecha 9 de abril del 2018 durante el gobierno actual, y ese fue el proyecto que finalmente terminó, digamos, siendo aprobado, porque en la segunda administración de la presidenta Bachelet, bien, se trató de pasar una nueva ley de migraciones, que se llamaba así, que finalmente no llegó a buen puerto. Hubo cambio de gobierno, el segundo gobierno de Piñera, y por lo tanto lo que hace es que se reactive ese proyecto en 2013, se le da urgencia y se le da una serie de indicaciones, bien, y finalmente se termina aprobando, que es la ley que tenemos actualmente. Bien, los cambios fundamentales que introduce la nueva Ley de Migración y Extranjería respecto al Decreto Ley 1094 son, en primer lugar, que su artículo 3 declara adoptar un enfoque de derechos humanos sobre el tema, pero también incorpora una serie de limitaciones. Por ejemplo, el artículo 4 condiciona los derechos económicos, sociales y culturales de los migrantes a los recursos disponibles. Bien. Deroga los delitos especiales del Decreto Ley 1094, ingreso clandestino con documentos adulterados o falsificados. Esos hoy día son tipos penales específicos que se encuentran en el Decreto Ley 1094, que la ley nueva deroga, ¿no?, y los convierte en ahora prohibiciones de ingreso, y por ende deja parcialmente vigente el régimen penal de expulsiones, también llamadas expulsiones judiciales, ¿no?, para el caso de los delitos de usura, y como pena sustitutiva, que es digamos, el número fundamental, ¿no?, el de pena sustitutiva, como esta pena sustitutiva, digamos, al cumplimiento por la comisión de delitos comunes. ¿Bien? Esto es un beneficio finalmente que se contempló la ley, y por lo tanto permite expulsar al migrante, por ejemplo, del extranjero sin residencia en Chile, bien, que comete un delito. Principalmente las personas que son expulsadas por este mecanismo son personas que han cometido delitos, infracciones a la ley de drogas, bien, o al contrabando, bien. Estas personas antes son extranjeros, como no son residentes, entonces en vez de expulsarlas, o sea, en vez de juzgarlas en Chile y que cumplan condena en Chile, se les expulsa. ¿Bien? En tercer lugar, establece un procedimiento para reclamación de expulsiones que se ajusta a los estándares básicos del debido proceso. Esta es la gran innovación, es decir, el Decreto Ley 1094, en el contexto en que surge, que es la dictadura, bien, fundamentalmente enfocado a la seguridad nacional. La idea era prevenir, era que los extranjeros que estaban en Chile y que habían sido acusados de propagar ideas marxistas, etcétera, fueran expulsados, bien, y evitar muchos chilenos que habían sido privados de nacionalidad que volvieran a Chile, bien, o finalmente evitar que otros extranjeros que pudieran también propugnar por un derrocamiento del régimen pudieran entrar al país, y por lo tanto era más bien la idea de proteger, era la seguridad nacional la que estaba detrás. Bien. Esto hacía que los estándares por los cuales se adoptó esta ley no cumplieran o no satisfacían los estándares del debido proceso, sobre todo en materia de plazos y audiencias. Bien, el plazo que establece, por ejemplo, la ley actual para reclamar de una expulsión es de 24 horas, debe ser realizado por escrito y ante la Corte Suprema. Esto es lo que explica por qué los migrantes que estaban en una residencia sanitaria en Iquique, que los notificaron a las 3 de la mañana con linternas, bien, es imposible que pudieran presentar un recurso para la expulsión, que había sido más encima producto de la autodenuncia que la propia autoridad les dijo que hicieran, bien, y de alguna manera haciéndoles creer que de esta manera iban a regularizar su situación en Chile, cuando en realidad lo que se hizo fue activar un proceso de expulsión administrativa que se ejecutó de manera express. Bien, entonces estas son las cosas que están mal en la ley antigua y que la ley nueva de alguna manera corrige, establece plazos, bien, audiencias, y la obligación de recibir prueba, etcétera, bien, que son elementos muy importantes. Bien, eso también lo podemos discutir porque la Corte Suprema ha desarrollado criterios respecto a esto. Bien, otro de los cambios fundamentales es que en caso de expulsión mantiene la prohibición de regreso en forma discrecional, ya que hoy día la prohibición de ingreso cuando una persona es expulsada es indefinida, cuando es en el caso del procedimiento administrativo de expulsión. Pero hoy día actualmente se establecen ciertos plazos según la gravedad del incumplimiento que la persona tuvo de la ley. Impide por regla general el cambio de la calidad migratoria, ¿bien?, de turista a residente temporal, a diferencia de la ley antigua, pero establece una excepción, que ellos cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 69, bien, que nuevamente otorga discrecionalidad a la Subsecretaría del Interior para su otorgamiento, bien, el establecimiento de la reconducción y devolución inmediata. Esto es lo que se denomina en la jerga de las personas que se dedican a los estudios de migración
las devoluciones en caliente, ¿no? Esto es lo que pasa constantemente en la la valla de Melilla, ¿no? En España y en Europa, ¿no? Cuando simplemente las personas en la frontera ingresan y los sacan inmediatamente. Eso también pasa en los Estados Unidos, bien en la frontera con México, bien es muy común esta forma de acción de los funcionarios del Estado, ¿bien? La otra innovación es que establece la ley, que establece instituciones migratorias nuevas, ¿no? El Servicio Nacional de Migración, el Consejo de Política Migratoria y el Registro Nacional de Extranjeros, ¿bien? Son las 3 instituciones nuevas que se crean, una nueva institucionalidad para poder de alguna forma modernizar. Bien, así que esta es respecto a la idea de los cambios que trae desde el punto de vista de la legislación. Y el otro elemento que se le criticaba a la ley actual, al vigente, ¿no? Al decreto ley 1094, era que tenía una política migratoria de securitista. Si uno mira ahora los modelos de política migratoria, hay 3 grandes modelos: el de securitización, el de beneficios compartidos y el desarrollo humano para las migraciones, ¿bien? Y lo que hemos tenido en Chile, y en general los países adoptan básicamente una mezcla de estos 3 modelos, ¿bien? Y lo que ha ocurrido en Chile es que ahora se ha incluido esta noción de derechos humanos para las personas migrantes, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Pero sigue siendo una legislación que todavía tiene un marcado énfasis securitista y economicista, ¿no? De la idea de que la migración es algo positivo, ¿no? Y que el migrante que venga a contribuir a Chile es el que vale la pena, y que el migrante que no, por lo tanto, debe ser expulsado, ¿bien? Esta es la idea de la securitización, el paradigma, ¿no? Por lo tanto, procesa la migración irregular como una nueva amenaza a la seguridad nacional, sumándola al terrorismo, al narcotráfico y a la trata de personas. El paradigma de beneficios compartidos se enfoca en gestionar los beneficios de la migración, distinguiendo entre migrantes deseables e indeseables, a través de la dicotomía entre regular e irregular. Y el desarrollo humano para las migraciones, básicamente se refiere a los derechos humanos de las personas migrantes. Bien, y finalmente, el punto importante de la ley es que finalmente la ley, al incluir esta categoría de política migratoria, uno de alguna manera espera que los gobiernos utilicen uno de estos, o varios de estos modelos de política migratoria, los combinen, ¿no? Y de esta manera instruyan a sus funcionarios bien, a los funcionarios del Estado bien, y a los órganos del Estado sobre cómo finalmente deben actuar y procesar o gestionar la migración. ¿Bien? Si usted se fija, esto es importante, que la ley nueva lo incluya, porque el decreto ley 1094 se ha aplicado de formas distintas según las distintas políticas migratorias que dependen finalmente de los gobiernos de turno. Mientras que durante la época de la dictadura, el decreto ley 1094 tenía un enfoque securitista, ¿no? Lo importante era evitar que los extranjeros que pudieran ser una amenaza para el orden, para la seguridad nacional, bien, por la propagación de ideas contrarias a la democracia, etcétera, etcétera. Bien, toda la retórica de la dictadura respecto a ese punto, bien. Luego, esa misma ley es la que se sigue usando en democracia, y en los 90, cuando comenzamos a recibir migrantes peruanos, bien, entonces se cambió el énfasis de la securitización a los beneficios compartidos, y entonces resulta que ahora era una cosa buena que llegaran migrantes peruanos, porque había una necesidad de trabajo tanto doméstico como en restaurantes, etcétera, etcétera. Bien. Y con los gobiernos de Bachelet y de Piñera es la misma legislación que se sigue utilizando, y por lo tanto fueron cambiando los énfasis, ¿no? Respecto a uno y al otro. Entonces, la política es importante, la política migratoria, porque la ley es la misma, pero cómo se aplica esa ley cambia según la política, ¿no? Así que, en realidad, ¿cuál modelo es el que se adoptó en la nueva ley en Chile? La respuesta es, bueno, lo que se permite hacer, ¿no? Dentro de unos parámetros, bien, es una mezcla de estos 3 modelos, bien, y el punto es que el Consejo de Política Migratoria finalmente está integrado por los ministros, por el presidente y sus ministros, bien, y por lo tanto va a cambiar la política migratoria según cambie el gobierno, la ideología del gobierno de turno, bien, y esto por lo tanto va a introducir cierta inestabilidad en las normas migratorias, bien, y por lo tanto formas distintas de gestionar y enfrentar la migración, de los flujos migratorios, bien. La política nacional de migración, para ir concluyendo ya, básicamente debe contener, están definidos en la ley, bien, y esta política le corresponde a este Consejo dictarla, pero debe tener en cuenta estos parámetros, bien, la realidad local, social, cultural, económica, demográfica y laboral del país, el respeto y promoción de los derechos de las personas migrantes, la política de seguridad interior y exterior del Estado, bien, sobre todo la prevención y represión del crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el terrorismo, bien. Los elementos que debe contener están definidos también en relación a la relación internacional y la política exterior, los intereses de los chilenos en el exterior, la integración e inclusión de los migrantes, la contribución de la migración al desarrollo social, económico y cultural del país, la evaluación de los programas sociales ejecutados por las municipalidades que tengan repercusión en la población migrante, y el mantenimiento de altos índices de regularidad de la población migrante. Todos estos elementos tienen que ser parte de la política nacional de migración, bien, y extranjería, que le corresponde al Consejo de Política Migratoria asesorar al presidente para que el presidente de turno pueda de alguna manera establecerla.
¿bien? Y si usted se fija y analiza estos elementos, son una combinación de los tres paradigmas, del paradigma securitista, del paradigma relativo a los beneficios compartidos de la migración y del paradigma de los derechos humanos. Habla de derechos, ¿bien? Pero también habla de la prevención del delito, ¿bien? De los índices de irregularidad, etc. ¿Bien? Esto es, grosso modo, cómo funciona la ley, la legislación migratoria, como la historia de la legislación migratoria, los conceptos claves que hay que tener en cuenta para poder entender estos cambios en la legislación migratoria y cuáles son los elementos fundamentales que permiten hablar de una novedad y hasta en algunos puntos un cierto avance de la legislación vigente. ¿Bien? Así que este decreto ley 21325 trae también cosas buenas y también algunas cosas que efectivamente son malas. Y ahora vamos, por fin, a poder entender, ahora entrar al punto fundamental, cuáles son las competencias atribuidas a los jueces de policía local por esta ley, ¿bien? Y por qué es importante esto, ¿bien? La ley 21.325, ¿bien? Tienen unos artículos que están al final de la ley, ¿no? Que modifican a la ley 18.101 sobre arriendos de predios urbanos, otorgando a los juzgados de policía local el conocimiento y sanción de los arriendos o subarriendos abusivos y del hacinamiento. ¿Bien? Esto es importante porque finalmente, si lo miramos desde la perspectiva en que quiero que tomemos o enfoquemos esta parte de la legislación, ¿bien? Si lo miramos desde una perspectiva de los derechos, ¿bien? De los derechos de las personas migrantes, esto es el establecimiento de estándares, ¿bien? Y de un procedimiento para garantizar el derecho a la vivienda digna, si usted quiere, y si no quiere digna, entonces al menos no abusiva y evitando el hacinamiento de la vivienda, ¿no? En el caso de las personas migrantes. Es decir, es un derecho a la vivienda de las personas migrantes establecido bajo ciertos parámetros que están establecidos en la ley. La ley 21.325, en su artículo 18, establece el derecho al acceso a la vivienda propia. Los extranjeros titulares de residencia definitiva gozarán de los mismos derechos en materia de vivienda propia de los nacionales, cumpliendo los demás requisitos legales. Es decir, esta norma está allí incluida porque evidentemente la legislación ya se está enfocando hacia los problemas que eventualmente pudieran surgir en la focalización de los recursos para poder acceder a la vivienda. Y por lo tanto ya se está construyendo con esto, ¿no? La idea de que debe haber un derecho a la vivienda que no haga distingo entre el nacional y el extranjero que sea titular de residencia definitiva. ¿Bien? Pero el derecho a la vivienda, entendido en este sentido, que se incluye en la ley para las personas migrantes, es muchísimo más amplio simplemente que el acceso a, en este caso, las postulaciones a los subsidios para poder adquirir una vivienda propia por parte de los migrantes, sino que también se refiere fundamentalmente, y a propósito de esta modificación, al arriendo, ¿no? Y subarriendo de las viviendas. ¿Bien? El artículo 24 bis señala que el arrendador o subarrendador que arriende o subarriende un inmueble por pieza o habitación, esto se agrega a la ley este artículo 24 bis se agrega a la ley 18.101 de arrendamiento de predios urbanos. Entonces, y dice que el arrendador o subarrendador que arriende o subarriende un inmueble por pieza o habitación, cuyos estándares incumplan las condiciones mínimas establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, serán sancionados conforme a lo establecido en el artículo 24.4 de la presente ley. La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establecerá las condiciones mínimas, aquí donde está importante prestar atención, ¿no? Las condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad, estabilidad, ventilación, iluminación, dimensiones y acondicionamiento térmico de los inmuebles que se destinen al arrendamiento o subarrendamiento por pieza o por habitación. Igualmente, determinará la carga de ocupación máxima que podrá tener los inmuebles arrendados por pieza o habitación. Esto es muy importante, porque no solo va a establecer, cuando se modifique la ordenanza general, una vez que entre en vigencia la nueva ley de migración y extranjería, ¿bien? Porque una vez que se dicte el reglamento va a entrar en vigencia y por lo tanto va a hacer la obligación de modificar la ordenanza general de urbanismo y construcciones, no solo se establecen condiciones, se va a establecer en esta ordenanza de urbanismo y construcciones las condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad, estabilidad, ventilación y iluminación, es decir, criterios objetivos para poder determinar esto, sino que además la carga máxima de ocupación máxima que van a tener las viviendas o los inmuebles destinados al arriendo, ya sea por pieza o por habitación. ¿Bien? Y esto es muy importante porque establece estándares, ¿bien? Mínimos respecto a los cuales, o va a establecer estándares mínimos respecto a los cuales los arriendos de alguna manera tienen que darse para que no sean considerados abusivos o básicamente abusivos. El arrendador y subarrendador será igualmente responsable de que en la ocupación de las piezas o habitaciones no se sobrepase la carga de ocupación, por lo tanto la obligación le corresponde en este caso al arrendador, es una obligación que nace de él, de no, por así decirlo, hacinar a las personas o a los arrendatarios que tengan. ¿Bien? El artículo 24 ter señala que será considerado abusivo el arriendo o subarrendamiento que incumpla lo establecido en el artículo precedente, es decir,
por lo tanto, en el 24 bis. Eso quiere decir que hay que tener en cuenta, ¿bien?, que si no se cumplen estas condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad, etcétera, ni la carga de ocupación máxima, si se incumplen estas normas, bien, entonces el arrendamiento debe ser declarado abusivo, bien, y al que le corresponde declararlo es nada más ni nada menos que a los juzgados de policía local. ¿Bien? La municipalidad que corresponda, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva, o cualquier persona podrá denunciar ante el juzgado de policía local correspondiente el incumplimiento de las disposiciones señaladas en este título. La denuncia deberá ser fundada y acompañarse de los medios probatorios que se dispongan. ¿Bien? Fotografía, piensa usted, es decir, es una norma que deja abierta, no tiene una vaguedad, ¿no? Deja abierta esta posibilidad. ¿Bien? Recibida la denuncia en los términos del inciso anterior, el juzgado de policía local dispondrá la fiscalización por parte de funcionarios de la Dirección de Obras Municipales de la respectiva comuna, quienes serán auxiliados por la fuerza pública, tal como lo establece la ley. ¿Bien? Las infracciones de lo dispuesto en este título serán sancionadas con multa a beneficio municipal de 5 a 100 unidades tributarias mensuales. En caso de que medie dolo o engaño o aprovechamiento de la situación, y aquí está importante, de vulnerabilidad de los arrendatarios de las piezas o habitaciones, el monto de la multa que se aplique no podrá ser inferior al 30% de la multa máxima referida. Bien, por lo tanto, le establece un mínimo de multa en el caso de situación de vulnerabilidad. Y usted me va a preguntar a mí, profesor, ¿y qué era la vulnerabilidad? Bueno, entonces recuerde usted el concepto de expulsabilidad. Probablemente buena parte de los migrantes están en una situación de vulnerabilidad dada esta percepción subjetiva. Naturalmente que no todos en el mismo grado, ¿no? Pero ciertamente la posibilidad, incluso de una persona que está con sus papeles al día, bien, la posibilidad de perder un trabajo es una situación que lo potencia, lo deja en una situación de vulnerabilidad. Y si no me cree, míralo desde otro punto de vista. Si a mí me echan de mi trabajo, no me expulsan del país, yo siendo nacional de Chile. Me va a dar pena, no voy a poder quizás comprarle yogur a mi hijo todos los días, bien, y me voy a tratar de buscar un trabajo lo antes posible, bien, pero no me va a pasar nada más, y voy a utilizar mis redes, mi familia, qué sé yo, probablemente que me ayuden, y voy a poder conseguir trabajo prontamente, ¿no? Yo mismo no estoy en una situación de vulnerabilidad, tengo una profesión, etcétera, me puedo mover, ¿no? Usted dice, ¿no? Pero imagínese usted que incluso usted siendo un extranjero, está en una situación distinta, pierde su trabajo y entonces esta posibilidad de ser expulsado, la expulsabilidad, bien, está, como lo dijo una vez un migrante, esta espada de Damocles que está aquí sobre la cabeza de cada uno de los migrantes, entonces puede hacer que efectivamente si pierde el trabajo, por buena o mala razón, o por las razones que sea, esta persona puede ser potencialmente expulsada del país, porque pasaría a incumplir los requisitos que se requieren para poder permanecer en el país. Entonces cuando yo pierdo el trabajo es muy distinto que cuando una persona lo pierde el trabajo, un migrante pierde el trabajo, además un migrante que no tiene redes, ¿no? Muchas veces no tienen familia, etc. ¿Bien? Finalmente, dice, para la determinación de la cuantía de la multa se ponderará, y aquí donde los jueces de policía local también tienen que ponderar, ¿no? Hacer un ejercicio de ponderación, ¿bien? La gravedad del incumplimiento, su duración y el beneficio que el contrato hubiera reportado al arrendador o al subarrendador. Es decir, que tiene que tomar en cuenta no solo la gravedad del incumplimiento, si es reiterado, por ejemplo, es importante, ¿bien? O cuánto duró, ¿no? Sino que efectivamente cuánto dinero obtuvo el arrendador respecto a sus arrendatarios que estaban en condición digamos, ya sea en una situación de arrendamiento de una finca que no estaba en condiciones de habitabilidad o estaban hacinados. ¿Bien? Y aquí es donde está la oportunidad que ofrece la nueva ley a los jueces de policía local. ¿Bien? Nosotros tenemos generalmente una dogmática constitucional conservadora, ¿bien? Que concibe la dignidad humana como una especie de atributo metafísico, ¿no? Como el fundamento y ese atributo metafísico. Somos iguales porque somos hijos de Dios, o como quiera llamarlo, ¿bien? Somos seres racionales, etc. Y ese sería el fundamento de los derechos humanos o los derechos fundamentales. Pero si usted se fija, usted puede invertir el problema y decirlo al revés, ¿no? Sino que los derechos humanos o los derechos fundamentales que gozamos las personas, ¿bien? Son el fundamento de la dignidad. Y esto es controlable desde un punto de vista racional, porque lo otro es meramente declarativo, somos todos iguales. Yo veo a un haitiano, a un colombiano, a un venezolano, a un chileno, a un peruano, y somos todos miembros de la especie humana, por lo tanto deberíamos todos gozar de los mismos derechos. Pero ahora piénselo al revés, piénselo que para poder ver si tenemos la misma dignidad como personas, entonces tenemos que tener los mismos derechos. Y entonces ahí, desde ese punto de vista, entonces con esa lupa, entonces cambia el panorama. Porque nos damos cuenta que hay personas que gozan de derechos, ¿bien? Y de muchos más derechos que otras, o que gozan de derechos con una protección que es muchísimo más amplia, muchísimo más efectiva. Y entonces nos damos cuenta que no todos tenemos la misma dignidad. Cuando usted invierte el problema, se da cuenta entonces que ahora
efectivamente, si yo no gozo, si los extranjeros migrantes en Chile no tienen los mismos derechos que no tengo yo, en el fondo no tienen la misma dignidad. Y si nuestro mandato moral es que tengamos la misma dignidad, ¿bien? Si ese es el deber moral y el contenido finalmente de este mandato de justicia que tienen que tener las instituciones, por lo tanto, lo que corresponde hacer es igualar los derechos. ¿Bien? Esa es la oportunidad que ofrece, digamos, estoy planteando así teóricamente, ¿no? La cosa más abstracta. La ceguera dogmática, ¿no? Esto hay manuales sobre esto, incipientes sobre la dogmática del derecho migratorio, ¿bien? Como el manual este de la Casa de Hurtado. Consiste justamente en no tomar en cuenta la política migratoria. Y aquí es donde importa la política migratoria, porque si usted adopta una perspectiva de los derechos humanos de las personas migrantes, entonces es este el sentido que comienza a adquirir la ley. Entonces, esta competencia que fueron atribuidas a los juzgados de policía local son competencias relativas al derecho a la vivienda, de esa manera. Y lo que buscan es igualar la cancha, que cuando yo como chileno voy a arrendar, ¿bien? A mí no me van a dar un cuartucho, qué sé yo, hecho de pizarreño, ¿no? Con plásticos, ¿no? Y me van a cobrar 100.000 pesos por eso. A mí no me va a pasar eso, ¿no? Pero sí le va a pasar a una persona migrante, ¿no? Es posible que le pase. ¿Por qué? Bueno, porque tiene necesidad, porque depende, porque está en una situación de vulnerabilidad, ¿bien? Y por eso que es importante adoptar esta perspectiva, este paradigma de derechos humanos, ¿bien? Y de esta manera aplicar la ley, interpretar la ley y orientar el actuar de los funcionarios del Estado en este sentido, ¿bien? Por lo tanto, la oportunidad que tienen los jueces de policía local es de contribuir nada más ni nada menos que la definición del derecho a la vivienda para todas y todos. Y aquí está lo importante, porque la ley no distingue entre los chilenos y extranjeros migrantes en esta modificación que se realizó a la ley de arrendamientos urbanos. Esta legislación se produjo esta modificación a propósito de la nueva ley de inmigración y extranjería, pero no está orientada exclusivamente a los migrantes, sino que es una modificación que se aplica de manera general a la ley. Por lo tanto, ahora la ley define efectivamente cuando nos encontramos con arrendamientos que son, o subarrendamientos que son abusivos o que son de hacinamiento. Y por lo tanto, los jueces de policía local no solo le van a llegar las causas de los migrantes, que naturalmente van a haber muchísimas, ¿no? Y ya lo en un minuto termino para que podamos apreciar esto, ¿no? Sino que también se va a poder desvelar por fin, ¿no? Con un mecanismo legal que puede ser muy efectivo en la medida que sucede bien, de todas aquellas personas en Chile que son chilenos, ¿no? Y que también están en situación, en arriendos que son abusivos, bien porque son, digamos, en fincas que son inhabitables, bien, o que son insalubres, bien, o que efectivamente están hacinados, bien. Así que es una gran oportunidad, nada más ni nada menos que contribuir a la definición del derecho a la vivienda, bien, a partir de ahora, ¿no? Cuando salga el reglamento, bien. Solo para terminar, y con esto para que entiendan la magnitud del desafío que se les viene a los jueces de policía local, estos son datos del Servicio Jesuita Migrantes, bien, la presencia de hacinamiento según grupo socioeconómico en la población migrante. Según este grupo socioeconómico, bien, fundamentalmente se da naturalmente en las personas que pertenecen a los grupos D y E. Y en la totalidad, es decir, un 20% de la población migrante, según estas estimaciones, bien, está en una situación de hacinamiento, bien. Lo que es una cantidad bastante importante de personas, considerando el 1,5 millones de migrantes que más o menos bien, podemos calcular, porque seguramente que es un poco más, bien, de migrantes, y probablemente con los años, ¿no? Es decir, estamos hablando de unas 300.000 personas, bien, que viven en situación de hacinamiento aproximadamente, no estamos haciendo... La presencia de hacinamiento según situación migratoria y la nivel de redes extensas, bien. Sin BT quiere decir sin visa temporal y ni permiso ¿cómo se llama? El permiso de residencia temporal, ¿no? Es muchísimo mayor, naturalmente, cuando usted está en una situación de irregularidad, 28%, ¿bien? Lo mismo respecto a las personas que tienen redes extensas, ¿no? Mientras menos redes, es decir, menos personas puedan apoyar a las personas migrantes que están en Chile, la situación de hacinamiento es muchísimo mayor, ¿bien? Alcanza hasta un 33%. Y estos son parte también de los criterios que los jueces tienen que tener en cuenta. Oiga, esta persona, ¿cómo vamos a calificar la vulnerabilidad? Oiga, ¿esta persona tiene redes o no tiene redes? ¿Tiene un tío, un primo, alguien que ya haya migrado a Chile y que lo ayudó a migrar? ¿O una persona que está aquí sola por primera vez? ¿Habla o no habla castellano? ¿Cómo habla castellano? ¿Bien? Entonces estas son cosas que hay que empezar a tener en cuenta, ¿bien? Y su situación migratoria y su situación como extranjero o migrante, ¿no? ¿Está en situación regular o no? Y si es que esa información los jueces de policía local la tienen, naturalmente que tienen que, de alguna manera, administrarla de forma tal que puedan cumplir lo que la ley señala sin
de alguna forma perjudicar a los migrantes, ¿bien? Presencia de hacinamiento según situación migratoria y nivel de redes extensas, ¿bien? En este mismo caso también es así, ¿bien? Eso. Muchas gracias, ¿bien? Y bueno, ahora las preguntas. Eso. Bien, muchas gracias, profesor Marcos. La verdad es que ha sido abordar un montón de cosas que personalmente al menos yo conocía parcialmente, ¿no? Y efectivamente de mencionar que probablemente a algunos más que a otros se nos viene como jueces policial actual un desafío importante. Pensando así que eso de que a algunos más que a otros también es bien relativo, porque esta situación no la ha podido ver en las comunas chicas, grandes, donde sea, pero probablemente nuestros colegas de las ciudades más grandes van a tener esto con más frecuencia que nosotros los que tenemos jurisdicción en comunas más pequeñas. No sé, colegas, primero agradecerle, la verdad es que ha sido muy interesante, y preguntar si, colegas, ustedes tienen alguna opinión o consulta que hacer sobre el tema, que la verdad es que no sé. ¿Quieren hacerlo vía chat o si levantan la mano? Yo lo voy a plantear acá. Bueno, por mientras yo tengo una pregunta. Profesor, aquí hay varias, hay una situación de latencia que tiene que ver con normas que tienen que ser dictadas, ¿no? Y eso depende de la entrada en vigencia de la ley y posteriormente va a haber que hacer modificaciones a la ordenanza de urbanismo. Por lo tanto, esto no se ve que vaya a ser una cosa que se vaya a producir pronto, y mientras tanto la ley está sin posibilidad de ser aplicada. ¿Es así? Bueno, efectivamente, en la forma, lo que usted señala, lo que señala Juan, es correcto. O sea, la ley, digamos, estamos en un periodo de vacancia legal, es decir, la ley fue aprobada, fue promulgada bien, pero va a entrar en vigencia una vez que se dicte el reglamento. El problema es que a pesar de lo que uno pudiera pensar, la dictación del reglamento es inminente, ¿no? Esto quiere decir que va a ocurrir probablemente antes de noviembre, vamos a contar con un reglamento. Ya pasó el periodo de consultas, ¿bien? Y el reglamento está actualmente en elaboración. Se pensaba que iba a ser dictado en septiembre, yo no sé, pero siendo más sensato probablemente en octubre. Así que esto es inminente, esto no es algo que va a pasar el próximo año, ¿no? Y con toda seguridad, el reglamento, una vez que se dicte, se va a dictar al mismo tiempo las normas de urbanismo y las reglas relativas a estas exigencias estas modificaciones, perdón, a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. ¿Bien? Entonces, esto no es algo que va a ocurrir para el próximo año, esto es algo que va a pasar ya, ¿no? Es decir, probablemente antes de diciembre ya vamos a contar con la legislación actualizada, bien, concordada, etcétera, y con las modificaciones que se ordenaron, bien, y van ustedes a empezar a recibir casos en este sentido. Consideren también, esto es importante, que las comunidades migrantes, las agrupaciones de personas migrantes, participaron activamente en las observaciones y en la tramitación de la ley, y por lo tanto están más que atentas, muchos de ellos están expectantes bien respecto a esto, porque hay situaciones bastante dramáticas bien de personas migrantes que están hoy día en situación de hacinamiento o en arriendos que son derechamente abusivos. ¿Bien? Entonces, esto me lleva a pensar que estas comunidades de migrantes, porque los migrantes finalmente establecen redes de apoyo entre ellos, ¿bien? Están de alguna manera al tanto de esta posibilidad, digamos, de hacer estas denuncias respecto a estos arriendos que son abusivos. ¿Bien? Entonces, yo mi recomendación, ¿no? Por eso que cuando invitó a esta exposición, bueno, yo pensaba tener alguna información mucho más precisa sobre esto, de cuándo, pero por la información que yo manejo, bien, porque muevo en el mundo de la migración, ¿no? Es que efectivamente esto es inminente. O sea, esto les va a llegar
probablemente antes ya de diciembre van a estar recibiendo ya, va a estar la ley, digamos, completa, ¿no? Plenamente vigente, bien, y con las modificaciones respectivas. Así que, en este sentido, aprovecho de también mencionarles, bien, como les expliqué al principio, nosotros organizamos una red de universidades por la migración, bien, y esta red aglomera distintas universidades, no solo principalmente de regiones, bien, pero también de Santiago. Tenemos presencia desde Tarapacá hasta Magallanes, bien, y por lo tanto nosotros estamos más que abiertos a ayudar, a asesorar, a prestar opiniones bien respecto a las situaciones que ustedes no inconvenientes, bien. Así que de hecho lo conversamos en la última reunión de la red, que estamos formando bien, y que hay muchísimas universidades que pertenecen a esta red, bien, que estamos ya por lanzar, y estamos más que dispuestos a poder colaborar en temas migratorios, que es uno de los fines que tiene esta red, bien, de efectivamente incidir en el debate público, contribuir, qué sé yo, a que la ley y que los asuntos migratorios tengan el estatus que corresponde. Son todos doctores, bien, que nos dedicamos a la investigación en temas de migración, y que por lo tanto, y en distintas especialidades, y que por lo tanto estamos más que dispuestos, ¿no?, a que de dar ayuda cuando sea preciso, ¿no? Así que aprovecho de también mandarle el mensaje, porque esto también es nuevo para todos nosotros, ¿no? Nosotros que nos dedicamos a los estudios migratorios, bien, estamos en una situación también, dado los tiempos como se ha ido cambiando la ley, como se han ido ocurriendo las situaciones, yo no he parado desde que pasó con la crisis de Colchán, o sea, estamos full, ¿no? Esto para que lo entiendan, ¿bien? Hay una pregunta por el chat, ¿bien? ¿Cuáles serían los efectos jurídicos de la declaratoria del contrato de arrendamiento denunciado? Bien, en el caso de este contrato, bien, esto es interesante, es una pregunta interesante, porque la ley no señala qué pasa con el contrato, solamente habilita para el establecimiento de una multa y establece los parámetros bajo los cuales esa multa va a ocurrir. Si ese contrato, si esta declaratoria potencialmente abre la puerta para que, por ejemplo, en un juicio civil ese contrato sea terminado, bien, eso es una pregunta que nuestros colegas civilistas, bien, van a tener que contestar, pero en principio las competencias atribuidas a los jueces de policía local son básicamente recibir las denuncias por las personas y las instituciones que están señaladas en la ley. Una vez recibida esta denuncia, tienen que instruir, digamos, a las direcciones de obras municipales que realicen, en fin, la visita y hagan esta declaración, y si que efectivamente se cumplen esto que va a señalar, en fin, estas condiciones de habitabilidad, seguridad, etcétera, que señala la ley de migración, perdón, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, o hay un número mayor de personas que la permitía según esta misma ordenanza, entonces se acredita efectivamente esta situación de abuso, de arriendo abusivo, y se debe, por lo tanto, por el juez de policía local imponer la multa. Bien, respecto a esto, se van a aplicar en principio los mismos procedimientos de reclamación que ocurrirían en el caso de la aplicación de cualquier multa que establece el juzgado de policía local, ¿bien? Los mismos recursos, etcétera. Así que ahí no hay nada que cambiar, la ley no innova en ese sentido. Pero lo que sí es interesante es si es que esto puede potencialmente producir efectos civiles, ¿no? Digamos, la legislación civil. Y como les mencionaba, yo tiendo a pensar que no, que finalmente en principio esta multa no genera una obligación, digamos, o sea, además no está atribuida la competencia para poner fin al contrato de arriendo. Sí, el punto fundamental es que el arriendo se dé, o los arriendos y subarriendos se den en condiciones dignas, ¿no? Finalmente, de habitabilidad. Otra pregunta es los efectos jurídicos de la declaratoria. El plazo, bueno, creo que ya mencioné esto, ¿no? El plazo del reglamento no hay un plazo. Lo que ocurre es que además, desde la promulgación de la ley empezó a correr un plazo, que es el de 180 días, para que las personas que están residiendo irregularmente en el país salgan del país. Y ese plazo está corriendo, ¿bien? Y corre independientemente de la dictación del reglamento, no, ¿bien? Entonces esto nos lleva a pensar ya desde el momento en que la ley se promulgó, ¿bien?, que efectivamente el reglamento iba a ser dictado de manera inminente, ¿bien? Y ahora, por la información que yo tengo, es que va a ser inminentemente dictado, ¿bien? Así que piénsenlo en los parámetros, como les dije, siendo generoso, ¿no? Y de aquí a diciembre ya debería estar la ley completa, en plena forma y en plena vigencia. ¿Bien? No sé si alguien tiene más preguntas. Sí, a mí me queda una duda en relación con el sujeto, el titular de la acción, respecto de las personas que están en esta situación. Porque me da la idea que era solamente
el Estado puede en particular accionar respecto a esto, y estoy pensando en situaciones que se ven más bien en ciudades grandes, en donde hay copropiedades inmobiliarias, y en muchas de las cuales hay vecinos que soportan situaciones de hacinamiento, digamos, con vecinos cercanos, y que se trata de migrantes que viven en situación de hacinamiento, o sea, departamentos de 2 dormitorios donde viven, no sé, 20 personas, digamos, 10 personas. No sé. Y si en particular puede accionar respecto a eso, es solamente, en este caso, la Seremi de la Vivienda. No, los particulares también. La ley dice, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y cualquier persona. ¿Bien? Esto también es importante porque que se haya atribuido esto, porque efectivamente hay que pensar bien el contexto de la migración y los tipos de vulnerabilidades que existen a propósito de las personas migrantes. Bien, esta situación de vulnerabilidad no solo les afecta respecto de los abusos que potencialmente cometan los nacionales respecto a las personas migrantes, ¿bien? Sino que de todos. ¿Bien? Es decir, también hay situaciones de abuso y de discriminación, etcétera, ¿bien? Que las propias personas migrantes ejercen contra otras personas migrantes. Hay redes de trata, en fin. El problema de la migración es, el otro día en un seminario alguien lo decía muy claramente, o sea, si hay dos grandes problemas globales, ¿bien?, que estamos enfrentando y que son los dos grandes desafíos para este siglo XXI, es agua y migración. ¿Bien? Este es un problema que pasa, como se dice, aquí y en la quebrada de Gila. Lo que pasa es que a nosotros se demoró en llegar no problema, pero este fenómeno de estos flujos migratorios como los que hemos recibido. Entonces, esto es una situación que en otros países ya, yo que viví en Europa también puedo dar fe de esto, son situaciones que allá pasaron y pasan y siguen pasando, y se han dictado diversas regulaciones, tanto a nivel de los países de la Unión Europea como a nivel europeo, ¿bien?, para poder tratar de corregir estos temas. ¿Bien? Entonces, aquí estamos hablando de una legislación que en principio se orienta hacia, menos en este punto, creo que la manera correcta de entenderla es orientándolo hacia la protección del derecho a la vivienda, ¿bien? Pero esto va a abrir, las posibilidades que esto abra van a depender finalmente de las aplicaciones concretas que se realicen de esta ley. Y por eso que es tan importante la función de los jueces de policía local, porque uno está pensando en el típico caso del chileno que tiene unas casas, qué sé yo, que las tenía medias botadas, las arregla y las pinta más o menos así y mete 20 migrantes dentro, ¿no? Pero no estamos pensando en el caso, por ejemplo, del subarriendo, ¿no?, de la persona que viene con más recursos, un extranjero, qué sé yo, que arrienda una propiedad y que luego a su vez la subarrienda. ¿Bien? Y además, cómo esta ley potencialmente, y por estas mismas situaciones, puede ser instrumentalizada para resolver asuntos que en principio no pueden ser resueltos de manera sencilla, como pasa, como justamente menciona Juan, en el caso de, sobre todo, estoy hablando de las ciudades grandes, ¿no?, en las cuales exigen, por ley de copropiedad inmobiliaria, bien, entonces hay diversos conflictos y problemas entre los residentes de los departamentos, bien, de los condominios, bien. Personas que, en fin, dentro de un departamento que era para 3 habitaciones, dividieron, hicieron subdivisiones, qué sé yo, con material ligero, ¿no?, con tabiques, ¿no?, y metieron 20 personas, ¿no?, y tienen que estar soportando, en fin, ruido, circulación de personas, problemas, etcétera. Entonces se va a utilizar para este sentido. Por eso que la ola que se les viene encima es mucho más grande de la que probablemente el gobierno calculó cuando dictó la ley, y que el resto de las personas que nos dedicamos al estudio de este tema podemos avisorar. ¿Bien? O sea, la ley tiene tantas aristas que cuando me invitaron a hablar sobre esto, me puse a investigar sobre este tema particular. Y es un tema complejo, sobre todo por las cifras, ¿no?, del Servicio de Jesuitas Migrantes. O sea, estamos hablando de que aproximadamente el 30% de las personas que son migrantes en Chile viven en situación de hacinamiento. Y eso es solamente el hacinamiento, es decir, es uno de los parámetros que estableció la ley, es decir, la carga máxima de ocupantes por, digamos, habitación o casa arrendada, ¿no? Luego está el problema adicional de las condiciones, ¿no?, es decir, la seguridad, el aislamiento, etc. Y ahí ese universo es, o sea, en el sur, por ejemplo, aquí en el sur, yo estoy aquí en Puerto Montt, aquí hay claramente problemas de las casas. O sea, el hacinamiento naturalmente es un problema, pero también aquí hay un tema de personas que viven en situación, digamos, sin aislamiento, ¿no? Y esto es un tema tremendo en el sur de Chile. Entonces, digamos, con distintas especificidades, esto les va a afectar a todos y probablemente va a hacer un aumento significativo, sobre todo de la carga de trabajo. ¿Bien? Entonces yo, si les puedo dar un consejo, ¿no?, esto de alguna manera hay que enfrentarlo de una forma más, digamos, precaverse, ¿no?, entender qué nos exige la ley, qué pide la ley, bien,
y efectivamente ser capaces de dar cuenta efectiva de este problema, porque es una tremenda responsabilidad que se le entrega a las fuerzas de policía local, y de alguna manera buscar ya comenzar una cierta organización en los distintos juzgados sobre este punto, ¿no? Capacitar a alguien, quizás algún funcionario que efectivamente pueda recibir las denuncias y coordinarse ciertamente con la municipalidad, con la dirección de obra. ¿Cómo se va a hacer? ¿Bajo qué protocolos? ¿Qué procedimientos? ¿Van a ir todos los días? ¿Cuántas? ¿Entiendes? Estas son cosas que son muy importantes para cuantificar el trabajo. Y como siempre, yo no sé, me imagino que esto, y veo ahí que alguien se ríe, que esto debe ser súper complejo, o sea, ya deben tener problemas de coordinación dentro de la municipalidad, me imagino, ahora con esto va a ser un lío, ¿no? Y entonces, pero creo yo que eh, prevenir un colapso, ¿no? No creo que haya un colapso del sistema, pero prevenir sí un aumento muy, muy grande del trabajo, supone, como se dice, ponerse el parche ante la herida, o sea, un oficio, en fin, muy pronto a la municipalidad, a la dirección de obra, estableciendo cómo se va a implementar esto, ¿no? Y que esto es inminente, o sea, ¿no? La ley, alguien lo menciona en el chat, efectivamente se dio un plazo, ¿no? Máximo para la dictación del reglamento, pero ese es el plazo máximo, no quiere decir que no esté ya en tramitación. De hecho, como les dije, el periodo de consultas pasó, se estableció un periodo de consulta que fue muy rápido, duró 11 días, ¿no? Y esto venció el mes pasado, entonces esto es inminente, o sea, piénsenlo de aquí a diciembre, ¿no? Hay muchos temas que el gobierno tiene apuro por sacar, ¿bien? Antes de que termine el mandato constitucional, ¿bien? Entonces, se lo diría de esta manera elegante, ¿no? ¿bien? Bien. Una vez más, podríamos decir varias cosas sobre eso, pero mejor. ¿Alguien más tiene alguna consulta o comentario? Si no, nuevamente, no queda más que si no hay más consultas, bueno, con la idea que una nueva competencia que nos acaban de asignar, nuevamente sin los recursos necesarios para hacerle frente. Esto no es ninguna novedad en el mundo policial local. Les quiero agradecer, colegas, la presencia y particularmente quiero agradecer muy especialmente al profesor Marcos Andrade, que ha sido una especie de vendaval de cosas muy interesantes y novedosas, por lo menos para el que habla. Entendemos que la presentación, entendí bien, va a quedar disponible, así Sí, que se la... sí, si la necesitan, te la envío y la puedes circular. Obviamente no la cite ni nada porque ahí le voy a agregar un par de cositas, de citas para que no haya confusión de nadie al respecto. Y le agrego las referencias porque están solamente en abreviada y te lo envío. Tú me lo pides por correo, Perfecto. para que quede disponible, para que lo tengan más o menos, se hagan una idea de, en fin, de estas cosas que hablamos, que quizás fuimos un ritmo más rápido para tratar de cubrir todo. Es importante todo lo que expliqué antes para que entiendan la situación. Esto es como un giro copernicano en el que estamos en materia migratoria, para poder decírselo en términos así, claro. Es súper importante estos conceptos que introdujimos. Perdón. Bueno, y muchas gracias, y colegas, muchas gracias por la asistencia, y quedamos comprometidos entonces al envío de la presentación. Así que muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos. Sí. Y lo último que nos falta, nos estamos viendo la próxima semana con el Estatuto de Aplicación de la Ley de Protección del Consumidor a la mediana y pequeña empresa, donde va a hacer la exposición la doctora María Elisa Morales. Así que muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias muchas a todas y todos. Gracias. Gracias, cuidarse, que estén bien. Gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, gracias.